Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este lunes 20 de mayo del año 2024. Voy saludando a quienes nos acompañan en la mesa. Empiezo por orden alfabético inverso con Desiree Pagliarini. ¿Cómo te va? Qué bien para variar. Buen día. Sí, claro. ¿Cómo anda? Buen día a la audiencia. Te tocó ser la primera, ¿viste? Sí, genial. Martín Morales, ¿cómo te va, Martín? Buen día Emiliano, buen día a la audiencia. Patricia González, ¿todo bien? Buen día, un gusto como siempre. Y el último saludo es para Gabriel Budiño, que vuelve después de varias semanas. Un gusto reencontrarte, Gabriel. Un placer estar otra vez en los estudios en perspectiva. Bueno, vamos con un par de temas. Hoy, al caer la tarde, tendrá lugar la 29ª Marcha del Silencio, impulsada por madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos en la última dictadura militar. Como todos los años, en Montevideo se convoca a una concentración en Avenida Rivera y Jackson para desde allí caminar hacia la Plaza Cagancha, donde se leerá una proclama. Además, se realizarán actividades en 70 localidades del interior, incluidas todas las capitales departamentales. La consigna esta vez es: ellos saben dónde están, exigimos respuestas, nunca más terrorismo de Estado, memoria, verdad y justicia. Ayer, en conferencia de prensa, Alba González, integrante de la organización, reiteró la exigencia a las Fuerzas Armadas para que ofrezcan información proveniente de algunos de sus miembros que tuvieron actuación durante el gobierno de facto. Una vez más, exigimos que nos digan dónde están las Fuerzas Armadas, quienes secuestraron, torturaron, asesinaron y desaparecieron a nuestros familiares, nuestros hijos. Saben muy bien qué fue lo que hicieron con ellos y ellas. Sin embargo, sostenidos por algún odio inentendible, insisten en mantener la verdad secuestrada. Alba González afirmó que el terrorismo de Estado se sigue sosteniendo sobre nuestra sociedad y añadió que es potestad del presidente Luis Lacalle Pou dar la orden para que los militares entreguen datos sobre el destino de los detenidos que aún permanecen como desaparecidos. Por otro lado, recordó que aún no se conoce la identidad de los restos hallados hace casi un año en el batallón 14 del Ejército. Agregó que instituciones como Familiares, Fiscalía de Lesa Humanidad, el Grupo de Investigación en Antropología Forense y la Institución Nacional de Derechos Humanos trabajan para darle nombre, pero es un proceso lento y doloroso. Y culminó diciendo: cuánto más sencillo sería todo si quienes saben la verdad fuesen capaces de decirla. Bueno, todos ustedes coincidían en que este era un tema obligado hoy, un tema que tenía que estar en la tertulia. Veamos, ¿quién empieza? Sí, Gabriel. Yo me animo a pensar de que es un tema movilizador para todos y para todas. Y me resulta grato empezar en los últimos, yo diría, 2 años. Quizás la pandemia fue ahí como una marca importante, es que el discurso cada vez se generalice más, es decir, incluya más personas levantando estas voces que se perdieron. Porque en redes sociales, porque instituciones sociales empiezan a sumarse a esa voz y a decirlo en voz alta y animarse a sumarse al reclamo. Me refiero a clubes deportivos, por ejemplo, que las instituciones deportivas y yo soy hincha de Aguada, por ejemplo, y poder ver a Aguada en sus cuentas oficiales sumándose al reclamo, o lo mismo algunos clubes de fútbol que han dado ese paso o que suman, se ponen la remera de Todos Somos Familiares en los inicios de un partido, por ejemplo. Me parece que son señales de apropiación por parte de la sociedad que son importantes. Y lo mismo con actores políticos de partidos tradicionales que a veces se habían mantenido, muchos de ellos por fuera de este tema, como dejándolo como que toda la movilización social y todos los reclamos que ocurren en las calles son solo de izquierda, que puedan levantar la voz, se animen a sumarse a esa voz, me parece algo importante, ¿no? Familiares siempre ha tratado de mantenerse en la distancia correcta con los partidos políticos y creo que finalmente la gran mayoría de los actores en este país entienden que el reclamo es válido, que es necesario. Después pueden entrar en otras discusiones, que es
hasta dónde se puede llegar, ¿no? Y ahí hablaré quizás en la segunda intervención, pero en esta primera quería resaltar eso de ese espíritu de comunión, ¿no? De llevar, que la comunidad toda levante esta bandera, porque como bien decía en la entrevista que hace minutos hacía Emiliano, ya hay familiares que se van perdiendo, ¿no? Es decir, padres, madres que han perdido ya la posibilidad de saber la verdad. Entonces, ahora es un deber social mantener ese reclamo. Graciela Montes de Oca, con quien conversé en la entrevista central, señalaba que la pandemia, los años de la pandemia, curiosamente favorecieron esta ampliación del espectro de la sociedad que se interesa y se moviliza con esta demanda, ¿no? El hecho de que no se pudiera hacer la marcha de la forma convencional, por razones sanitarias, llevó a que hubiera que extremar la imaginación, la creatividad, y se llevaran adelante acciones que, en definitiva, lo que tuvieron como resultado fue que el asunto llegara a niveles mucho más micro, digamos, no fuera recorriendo como un entretejido en los departamentos, en la sociedad de cada lugar del país, ¿no? Que allí funcionó, que notaron eso, notaron aquel como un momento de cambio en esa materia. ¿Patricia? Sí, bueno, capaz que retomo ahí sobre eso. Esa primera marcha, yo vivía en Jacinto Vera y tuvo algunas particularidades que fue la primera vez que tuve que explicarle a mi hija, ¿no? Y ese es un proceso más allá de lo personal, ¿no? Del cuento personal, que creo que todos quienes tenemos hijos en algún momento nos enfrentamos a eso, de lo que implica eso en el entorno del barrio, ¿no? Fue mi amigo Martín Couto, a quien aprovecho a mandarle un saludo, que es un escucha de la tertulia, aunque esté muy lejos. Integró la tertulia durante tantos años y ahora, claro, está en España, está estudiando en España, ¿no? Haciendo su doctorado, pero mantenemos nuestra amistad, que es el tío de mi hija, además, que tuvimos que empezar con la explicación, porque eso era en la plaza del barrio, entonces había una cosa de cercanía y habíamos hecho margaritas que habíamos pegado en la pared, entonces había una cosa que entraba más, no, hoy lo decía Graciela, que entraba más a las familias, y eso me parece súper interesante. Hay una dimensión de toda esta conversación, de toda esta discusión, que es la escucha de la subjetividad de las personas que tienen cuentos como los que contaron hoy a la mañana. O sea, te conmueve, te implica, es el mundo en el que no queremos vivir. Esa tranquilidad, porque a veces, después lo llevamos a la política, a los partidos, qué pasó, los demonios, las teorías. Ahí hay otros capítulos, ¿no? Pero en la dimensión de la cultura, de lo concreto, de la vivencia, ella decía, bueno, nuestras madres no eran de izquierda, entonces nuestras madres eran mujeres que habían votado a los partidos tradicionales, pero andaban por ahí buscando a sus hijos. Yo creo que a las personas comunes y corrientes, ¿no? La película esta 1985 que habla en Argentina sobre los juicios de las juntas militares, habla mucho de eso, de cómo el relato de una mujer logra transformar en la vida, en la conversación del resto de las personas, y decir, pero ¿cómo te pasó una cosa así? ¿Cómo alguien puede entrar a la madrugada a tu casa, despertar a tus hijos? ¿Cómo puede pasar eso? ¿Cómo nos pudo pasar eso? Y ahí me parece que en esa dimensión de la subjetividad entra la discusión sobre el sentido común. ¿Sabés con qué me vine pensando? Que yo nací en el 86, o sea que, digamos que empecé a tener más uso de razón en los 90, ¿no? Fines de los 90, ¿no? De criterio, pensamiento político. Y pienso ahora, cuando todos dicen, bueno, nos decían que no había desaparecido. ¿Y las personas cuestionaban eso? ¿O no se cuestionaba? ¿Se cuestionaba? ¿No se cuestionaba? ¿Los medios? ¿Qué pasó durante tantos años? ¿No? Porque en parte lo que pasa con las muestras, ¿no? Cuando empiezan a hablar sobre lo de Sanjurjo, si es, si no es. Entonces, bueno, nosotros empezamos a recolectar muestras en el 2005, ¿no? Entonces, cuando comparamos y equiparamos, hay gente que sus padres que no tuvieron hijos porque eran muy jóvenes, que sus padres no están. Fueron muchos años después, pasaron muchos años para que el sentido común pudiera empezar a discutir, a decir que eso que había pasado primero. Mencionaste recién el apellido Sanjurjo. Ocurre que de estos restos que se hallaron en junio del año pasado en el Batallón 14, en el trabajo de investigación que se está haciendo para dar con quién sería la mujer, el nombre que circula más insistentemente es el de Amelia Sanjurjo, exacto, ¿no? A eso te referías. Pero en esto de que tampoco se sabe, ¿no? Y que no hay datos fehacientes sobre eso. Y capaz que para terminar decir, bueno, ¿qué
¿qué desafío tenemos todos los años, ¿no? Porque parece que todos los años estuviéramos diciendo lo mismo, a veces resulta como reiterado otra vez decir lo mismo, pero en realidad es un debe con la democracia, y es un debe muy importante con la democracia del país. Entonces, bueno, hay un montón de personas que siguen queriendo saber dónde están sus familiares y nosotros. El otro día me emocionó mucho ver a los hijos de una compañera de Elena Fontela, que son los nietos de Alberto Fontela, en un relato. Entonces, hoy hablaban de los nietos. Bueno, entonces ahora están los nietos. Y eso también es una dimensión de que los procesos históricos no mueren, se reformulan y se reconstruyen, ¿no? ¿Quién sigue ahora? ¿Sigue Desiree? ¿Sigue Martín? Sí. Como para una primera intervención. A ver, hay un desafío sobre cómo seguir procesando este tema a nivel de colectivo social, o sea, a nivel de la sociedad toda, después a nivel de las personas directamente afectadas por esto, y después a nivel de procesos políticos. Yo creo que lo que logro ver, obviamente es una vivencia muy personal del Uruguay, que de alguna manera yo me siento a veces viviéndola por fuera como de una manera lejana, porque no, de alguna forma mi padre se fue antes de que viniera la dictadura, entonces tampoco construyó toda su vivencia desde ese lugar. Recordemos, tú naciste en Venezuela, ¿en qué año? En el 90. Ajá. ¿Y te viniste, se vinieron a Uruguay de vuelta? En el ¿cuándo? 2008. 2008. Mi padre se fue en el 72, entonces no vivió ese proceso de alguna manera, y de alguna forma tampoco eso logra que me la haya transmitido o yo sentir que lo vivencio de primera mano. Entonces trato de ser muy respetuosa cuando doy mi opinión desde mi lugar, desde el lugar de una persona que capaz que por ahí no está tan involucrada muy directamente. De todas maneras, sí siempre digo que me sensibiliza muchísimo, porque de alguna forma hago un paralelismo con los desaparecidos que hay en Venezuela, y eso hace que me movilice mucho, porque de alguna forma me transmite y siento que lo difícil, lo duro y lo crudo que es una situación en la que vos tenés distintas generaciones de familiares que no saben, que siguen sin saber el paradero de esa persona y de ese ser querido. Entonces yo creo que es un tema de humanidad antes que nada, de derechos humanos, pero sin duda, y de ser humano, solamente de ser humano. Entonces muchas veces cuando yo veo también, y esto de estar un poco afuera, me da esa posibilidad al mismo tiempo de ver cómo se entrevera esta sensibilización de una situación que es clara y que le pasa a mucha gente, o sea, que le está pasando a las personas que siguen sin saber paradero de sus familiares, se entrevera con la historia, con lo que pasó, quién tuvo la culpa, quién hizo esto y quién hizo lo otro, como para, de alguna manera, relativizar eso. De alguna forma yo lo viéndolo un poco desde afuera, con ese doble sentido de estar acá, pero mirarlo un poco con mirada desde afuera, digo, increíble que se contamine de esa forma, ¿no? Me parece que no es justo, me parece que no ayuda, es lo que sigue sin ayudar, y esto lo voy a desarrollar más en una segunda intervención, pero yo veo que eso es lo que sigue sin ayudar, que el tema fácilmente se desvía y se contamina con todos estos factores de, bueno, pero fíjate que eso no fue lo único que pasó, fíjate que acá hay esto, que acá hay lo otro. Bueno, pues todo es discutible, pero esto no es discutible. Que hay gente desaparecida, no es discutible. Que hay una deuda y una responsabilidad de Estado, porque fue el Estado la que desapareció a esta gente, no es discutible. Entonces yo creo que acá es donde nos tendríamos que parar para seguir afrontando lo que se viene para adelante. Y con esto termino, veía, ahora lo comentaba antes en la antesala con Martín, que hay un cambio generacional de pensamiento también en esto. Hay un recambio generacional, porque creo que también estas generaciones son fruto de como la renovación que no estuvo tan permeada por todo ese proceso del 85 para adelante. Entonces me parece que también eso puede ayudar a que haya otra mirada. Introduzcamos el factor edad en esta conversación. A ver, en esta mesa no están digamos, las generaciones más veteranas. Gabriel,
50 años, ¿no? Perdón por la pregunta. 38, no, orgullosa, 38. 38. ¿Deciré? 34. 34. ¿Y Martín? 25. 25. Ahí sí que vamos para abajo. A ver, Martín, vamos con tu enfoque, tu punto de vista. A ver, yo... Perdón, ando medio jodido de todo un poco. Yo por lo general siempre me traigo algo medio cronogramado de lo que voy a decir, pero esto me pareció una oportunidad preciosa para hablar desde la sinceridad misma. Yo ayer anoche estaba de pegatina con la gurizada, y en una de esas nos cruza un vecino ahí más o menos de la zona de Bransen y Arenal Grande. Se cruza con el perrito, nos ponemos a intercambiar, nos pregunta, ¿vos de dónde son? No, le comentamos y se fue muy contento y dice, me alegro muchísimo, porque esto es una causa mucho más grande que los partidos políticos. Y yo no puedo estar más de acuerdo. ¿Qué pegatina era esa? Estábamos pegando unas consignas con la barra, una que dice, la patria somos todos, y hoy no estamos todos, que nace a raíz de una frase del Toba, que fue uno de los asesinados hace 48 años en Argentina, perseguido, desaparecido y asesinado en Argentina por una obra de la dictadura uruguaya en coordinación con la dictadura argentina. Su cuerpo fue encontrado junto al de Selmar Michelini. En esa misma intervención también se arrebataron las vidas de Rosario Barrede y de William Whitelaw. Sí, recordemos que esa es la génesis, ¿no? La fecha del 20 de mayo se elige para estas movilizaciones porque es el aniversario de los asesinatos en Buenos Aires de Héctor Gutiérrez Ruiz, Selmar Michelini, Rosario Barredo y William Whitelaw. En aquel operativo también fue detenido Manuel Liberov, que hasta hoy permanece como desaparecido. Y la simbología de esa ocasión me parece nefasta. Ustedes fíjense que en el asesinato del presidente de la Cámara de Representantes, un blanco de origen herrerista, y en el asesinato de Selmar, un frente amplista que devenía del vallismo, y de dos militantes jóvenes tupamaros, la señal que estaba dando la dictadura es, bueno, acá estamos asesinando la pluralidad de ideas del país, estamos mancillando las instituciones en la figura de quienes la representan, y si el Estado está dispuesto a salir del país e ir a matar legisladores en el país vecino, ¿qué le queda a la gente que está acá? Digamos a los simples mortales. Y yo creo que hay que ser sinceros. Y no tenerle miedo a estas cosas. En Uruguay hubo terrorismo de Estado, y hay que empezar a sincerarnos en esto. Porque yo lo que siento es que la verdad y la justicia están enfrentadas en este momento. Cada vez son más difíciles de alcanzar, y eso naturalmente hace que esta causa la tironee muchísimo y muchísimo más la memoria. Por eso se contagia mucho más con los años. Y eso es una responsabilidad de todos. Y es una responsabilidad de todos porque creo que los distintos actores del sistema político se tienen que sincerar, y en algún momento tenemos que sacarnos las máscaras y decir, más que nada los que vivieron en esa época, decir, bueno, hicimos lo que hicimos porque creímos que era lo mejor para el país. Porque también, si nos ponemos a hacer un raconto histórico, todos los actores, todos los partidos tienen en mayor o menor medida, pre, durante y post dictadura, algún grado de culpa para que no sepamos toda la verdad ahora. Tuvimos el pacto del Club Naval, tuvimos la ley de caducidad, tuvimos por acción u omisión un montón de capas que terminan soslayando y convirtiendo esto en una discusión de muchísimas ramas que tenemos ahora, que más o menos lo que comentaba Desiree. Por acción u omisión de los actores. Esto lo podemos abordar de distintas formas, pero creo que tenemos que hacerlo de la forma más sincera para empezar a construir entre todos una memoria colectiva digna para el país. Y cuando digo digna, digo una memoria que no autolesione al país, una memoria que le pase raya y asuma, esto no es una cuestión de unos contra otros, la dictadura no la sufrieron solo algunos, sino es culpa exclusivamente de algunos otros, y ese relato no tiene que enfrentar a uruguayos, tiene que ser lo más fiel posible a los hechos, a lo que se hizo, a lo que pasó y a lo que no pasó, y por sobre todo tiene que tratar de subsanar una gran herida
que tiene nuestra sociedad. Por supuesto que sería muchísimo más fácil si quienes saben dónde están lo dijeran, pero yo de verdad cada vez lo veo más lejos, y cuanto más pasa el tiempo... Hay un tema también, claro, de vejez, ¿no? En la situación, porque cada vez cuántas personas más quedarán que realmente sepan. Por un tema de que son personas que ya son bastante grandes, salvo que se lo hayan transmitido a otras personas, ¿no? No sé, eso es una de las cosas que yo me pregunto a veces, en cómo buscar la verdad. Sinceramente, no tendría ni una respuesta mínima como aproximada para dar. Sí, el paso del tiempo juega de los dos lados, ¿no? Juega del lado de los familiares, de los desaparecidos que van muriendo sin conocer qué pasó con sus seres queridos, y juega del lado de quienes podrían aportar información. Por eso. Y no la han aportado hasta ahora, y en determinado momento se mueren, y por lo tanto una fuente desaparece, ¿no? No, dale, Patricia, ahí vas. No, porque me parece que justo hoy los temas que vamos a tratar y que estamos tratando hablan siempre hablamos mucho del sistema político y del poder político como el poder central y la discusión central, y hoy también tenemos otros poderes puestos arriba de la mesa que tienen interrelación y vínculo con el poder político, pero que son poderes propios. El poder militar es un poder propio, ¿no? Es un poder en sí, más allá de que nosotros en la democracia nos hemos dado a decir que está subordinado al proceso democrático, y por tanto el gobierno militar está gobernado por los civiles, pero es un poder en sí, administrado de esa manera. Y la discusión que venimos teniendo hace muchos años es cuál es el poder que termina teniendo el poder militar en este país. Cuando discutimos la caja militar, cuando discutimos la cantidad de efectivos que hay, cuando discutimos si se jubilan, si tienen privilegios, si se pueden ir a la casa, estamos discutiendo cuánto poder tiene el poder militar dentro del sistema democrático, que no solo tiene que ver con las personas, si se mueren o no se mueren, ¿no? Esto sacando de las personas. Es decir, bueno, las juntas militares, los juicios, los archivos. Hay cosas, no es verdad que si las personas se mueren no hay ningún dato, ninguna información en ninguna parte. Yo no puedo pensar eso. ¿Qué tengo que pensar? Que el poder militar está, de alguna manera, reservando cuotas de su propio poder con información que no le brinda a la ciudadanía y que no le brinda a los familiares. No solo a los familiares, a todos nosotros. Entonces, la discusión también es en qué medida nosotros empezamos a presionar para decir, bueno, parte de que el poder militar esté efectivamente subordinado al poder civil es tener toda la información de lo que pasó en la dictadura. Y sin eso, toda la otra discusión que demos, le falta una pata. Entonces, por ahí, ese es el avance en la discusión pública, y lo mismo con los medios de comunicación y lo mismo con los otros poderes. Porque miramos mucho el poder político y terminamos no entendiendo, no interpretando que existe y que hay muchísima información que nosotros hoy podríamos acceder si el poder político resolviera efectivamente la subordinación del poder militar. Lo que pasa es que nosotros tenemos el excomandante en jefe del ejército en el Senado en este momento. Entonces, discutamos la complejidad que tiene el debate sobre el poder militar y el poder político conjunto en un país que tiene un partido político conformado por militares en el Parlamento. Desde la audiencia leo, y quizás enganchando con lo que tú decías, Patricia, agrega, no solamente hay una deuda en materia de información sobre desaparecidos, no solamente hay una deuda, también un peligro. No hacer justicia, dice el oyente, promueve la repetición del delito. En la medida que no haya reparación, estamos habilitando a que se usen las mismas metodologías en el futuro. Yo agrego a esa reflexión la importancia de entender de que esos hechos ocurrieron a partir de la institucionalidad y no de loquitos sueltos dentro del ejército o quienes ocuparon roles en las Fuerzas Armadas en determinado momento. Fue un proceso institucional. Y al ser un proceso institucional, además, en una institución muy normada y una institución muy vertical, como son las Fuerzas Armadas, está claro de que el abordaje tiene que ser institucional, y eso es uno de las grandes demoras que tuvo todo este proceso
hasta ahora. Porque si miramos hacia atrás, obviamente tuvimos 3 gobiernos post-dictadura que negaron la existencia de los desaparecidos. Esta base de datos de ADN que se nombraban no comienza en ese momento de casualidad. Es decir, empieza a partir de ese momento donde el Estado como tal empieza a dar señales de que efectivamente había algo para hacer. Familiares de desaparecidos, durante mucho tiempo, en esos 3 primeros de gobiernos post-dictadura, la mirada era de que no había más nada para hacer, que lo único que íbamos a hacer era ganar las calles y nada más que eso. El clic se dio en el gobierno de Jorge Valle, Exacto. ¿no? Y con la Comisión para la Paz en particular, ¿no? Exacto. Y ahí empieza un proceso, sí, de una mirada institucional del tema. Obviamente lenta, que obviamente requería también madurez en todo el sistema uruguayo y en la sociedad uruguaya. Emiliano nombraba el tema de edad, yo nací en el 74, por lo tanto viví mi niñez en dictadura y una de mis creo que las primeras angustias más fuertes en mi vida fue la derrota del voto verde, por ejemplo. Y eso hablaba también de procesos sociales, de madurez sobre el tema, ¿no? De negación de determinadas realidades. Pero volviendo al tema institucional, al ser una organización muy vertical, no solo hay un tema ahí de quién sabe y quién no sabe y de qué archivos hay y qué archivos no hay, sino de que esa institución de verdad interiorice este tema como un problema y como hechos disparatados que ocurrieron desde su institución. A mí me duele mucho que siempre sea como una caja muy cerrada y muy negra las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en su formación. ¿Cuánto de esto hoy en las aulas donde se forman oficiales de las Fuerzas Armadas se está hablando de esto con esa realidad que hablamos hoy, ¿no? Con esa transparencia de acá la institución cometió abusos inaceptables del poder armado que le dio la ciudadanía contra ciudadanos que podían estar bien, mal, equivocarse, no sé qué, o haber estado armados, no importa. Es lo mismo que cuando vemos el uso de la fuerza policial contra un delincuente. Hay límites. Bueno, se cruzaron todos esos límites, se hicieron aberraciones enormes. Yo decía, mi niñez en dictadura también fue una niñez compartida con niños que tenían, y amigos míos que tenían a sus padres presos políticos o vivíamos desaparecidos. Yo mi niñez y mi adolescencia la viví en AEBU, en la asociación de bancarios en el sector deportivo, y encontrarnos con Amaral, que era un nombre que habíamos escuchado durante gran parte de la salida de dictadura, como un niño recuperado de la dictadura, y que era un gurí como nosotros y que tenía la misma edad y los mismos problemas, y compartir cosas con él, implicaba un entendimiento de que habían pasado cosas espantosas. Bueno, ¿cuánto de eso llega realmente hoy a las instituciones de las Fuerzas Armadas? ¿Cuánto las instituciones de las Fuerzas Armadas creo que no alcanza con decir, no, pero eso fue otra generación, nosotros nacimos después de la dictadura y no tenemos ni idea de lo que pasó? No, tenés idea porque sos una institución, no es un hecho aislado. Esto no fueron 4 o 5 loquitos esa haciendo es la cosas. No, ese es el tema. Martín. Además esa preocupación que es compartida, también existen, y a mí me preocupa muchísimo, los discursos negacionistas de todo esto, y creo que ahí es en donde el rol tanto del sistema político como de la sociedad, como de los comunicadores, etcétera, tiene que ser muchísimo más enfático. No nos podemos permitir discursos que nieguen que en Uruguay haya existido terrorismo de Estado. Está claro, es decir, por el asesinato del Tobe y Selmar fueron presos como autores intelectuales Bordaberry y Juan Carlos Blanco. No puede existir sombra de duda en eso. Es un tema que está hiperlaudado, y que existan actores políticos que intenten negarlo, a mí me hace hervir. No sé, quería seguir. No, dale. No, digo que, a ver, sobre el negacionismo puntualmente, y después entrevero con otra cosa. Hay negacionismo a todo nivel, en todas las cosas. Digo, desde que partimos que hay negacionismo en el Holocausto, imagínate, si no habrá negacionismo en otras cosas que... Digo, hay terraplanistas. Vamos a arrancar por ahí, en el sentido que, para ficción y para ideas locas, o para ideas totalmente discordantes con la realidad, hay de todo color y tipo.
lo que me parece que es importante es que el Estado, en principio, y lo que los protege, que es el sistema político y todos los actores de la sociedad, no solamente los políticos, sino la sociedad civil, las personas que trabajan institucionalmente, en fin, todos, tienen que ser un blindaje para que esos discursos no permeen, ¿no? Para mí eso es lo importante, hacer centro en que ese tipo de discursos no permeen en la sociedad y dar la batalla cultural todo el tiempo hasta que, bueno, finalmente, que no sé si en algún momento queda así, porque como dijo Patricia, esto es una construcción constante, pero esa batalla cultural creo que hay que darla constantemente para que se pueda entender la magnitud de la situación en cada generación y en cada paso del tiempo. Mira, sin llegar al extremo del negacionismo, es interesante esta anécdota que cuenta Gastón desde la audiencia. Ayer yo estaba a la hora del informativo en la casa de un familiar que tiene 87 años. Y cuando dieron la noticia a propósito de la marcha de hoy, comentó, otra vez estos rompiendo las pelotas con este tema. Y entonces agrega el oyente, hay una parte de la sociedad que no quiere ver el tema y que fue educada para no verlo. ¿Cuál fue el comentario que le hice yo? Vos hablas así porque no tenés a nadie desaparecido o asesinado. Pero fue un momento muy duro, dice, agrega en su experiencia de este domingo. Bueno, tomando en consideración ese comentario, yo creo que ahí sí hay una responsabilidad también. A ver, que hay una responsabilidad de Estado a todos niveles, lo hay. Pero creo que particularmente lo que decía Diego, es importantísimo que empiece a sensibilizarse desde la educación. Yo creo que ese es un punto en que podemos empezar a implementar. Estamos en época, estamos en etapa de maduración de la sociedad para empezar a implementar una sensibilización desde la educación. ¿Y por qué digo que estamos en etapa? Porque acá sí quiero hacer como un matiz con lo que decía Diego, de que yo creo que desde salir de la dictadura hasta adelante hay un proceso. Hay un proceso de evolución y de maduración de toda la sociedad en cuanto a vivir distintas etapas de salir de una dictadura. Primero vos tenés que salir de eso, tenés que resolver la situación de la sociedad en ese momento, tratar de mantener las instituciones, reconstituir todo. Y después se van armando otras cosas. Con esto no justifico que haya habido un negacionismo o que haya habido una espera demasiado importante para procesar este tema y para abordar este tema. No lo justifico. Yo creo que ahí hay un error no querido, o sí querido, capaz que querido con buenas intenciones que no fueron las mejores, ¿tá? Pero sí creo que el abordaje que se puede hacer hoy se hace desde una mirada mucho más madura que el abordaje que se podría haber tenido antes. Y no me parece menor, porque realmente cuando se sale de una dictadura, y esto lo digo volviendo al plano de Venezuela, que es lo que he vivido más cercanamente a esto, realmente llegás a un punto de tanta descomposición social y de tanta descomposición institucional que vos lo que estás pensando es cómo salir de eso rápido, cómo llegar a esa etapa de terminar con eso sin ver más allá, sin ver cuáles van a ser las consecuencias posteriores a trabajar. Entonces yo creo que ahí hay un paso a paso que se fue dando a nivel social y sobre todo de conciencia social. Y con esto vuelvo a lo generacional, Emiliano. O sea, hoy tenemos la conciencia de hablarlo de esta manera. Quizás hace 15 años no lo hubiéramos tenido. Sí, en esto de la batalla cultural, el sentido común. La discusión, por ejemplo, es muy interesante ver el seguimiento de España en el posfranquismo también, ¿no? Hay procesos que llevan años, porque en esto que dicen los psicólogos, los duelos, ¿no? Hay duelos y reconstrucciones y reformulaciones sociales posibles, si lo pensamos de la subjetividad a cómo se traslada eso a la sociedad, hay un tiempo de reproceso. Yo en eso lo puedo compartir, lo comparto, lo entiendo. Tenemos diferencia, y ahí, según la vertiente de pensamiento de cada uno, es que piensa sobre el proceso de salida de la dictadura. Claro, bueno, el seguimiento tema. De la racia, ¿no? Ahí ya entramos, pero está bien, tenemos interpretaciones distintas, está bien. Yo lo que pienso en eso es, bueno, pasados tantos años después, nosotros que somos una generación ya nacida en democracia, pasados los años después, ¿cuál es el desafío de pensamiento político que nos sigue imponiendo este tema? Bueno, para mí, en términos de construcción sistémica, es cuál es el lugar que tiene el poder militar dentro del poder democrático. Y esa discusión, si vos me preguntás si estamos mejor, yo creo que no. Creo que estamos peor. O sea, por lo menos que hace 10 años creo que estamos peor.
No tengo la interpretación de que tengamos más claro de que los militares tienen que tener menos poder. No creo eso. De hecho, creo que en este gobierno en particular, siendo Cabildo Abierto un aliado del gobierno multicolor, ha sido un tema que ha estado permanentemente en discusión, porque han sido parte de las negociaciones de muchos temas, ¿no? En muchos temas se negoció, bueno, pero tenemos este tema. Entonces se puso en agenda política desde el lugar del poder militar, se hicieron negociaciones, se pusieron en agenda política temas que fueron en ese sentido, con el uso del poder del gobierno. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, te no explicas, estoy, pero hay no estoy una queriendo decir, pará, porque complejización no estoy queriendo decir con esto, no estoy... democrática de qué es lo que tiene, Sí, sí, el rol es que pasa a que tener ahora la justamente- gente que era Justamente, militar y está en un estoy partido pretendiendo discutir la complejización democrática que implica en los discursos y en el sentido común el lugar que tiene lo militar dentro de la democracia. Cerramos con un apunte más que haya quedado, no sé, Martín. Sí, yo tenía una cortita en función del comentario que leíste recién. Yo creo que ahí hay un proceso que está transitando la sociedad de forma me parece casi que natural. En principio creo que todos tendimos a tratar de sensibilizar sobre este tema con argumentos desde la perspectiva personal, que son básicamente, bueno, ¿qué pasa si hubiera desaparecido tu madre? ¿Qué pasa si el desaparecido fuera tu hijo? ¿Qué pasa si, no sé, hubieran torturado a tu amigo? Y creo que esa discusión, o por lo menos la argumentación viene madurando muchísimo con los años, porque siento que está dejando, y quizás sea una cuestión generacional, está dejando de ser una cuestión de argumentos personales y está pasando al plano del bien común, del plano de qué es lo mejor para el Uruguay, qué es lo mejor como nación, y eso sin lugar a dudas es la construcción de una memoria digna para todos. El tema queda abierto. Estaremos, claro, pendientes de lo que ocurra a lo largo del día de hoy, en particular con las marchas, la del centro de Montevideo, la de los 70 sitios del interior del país, donde también va a desarrollarse. El tema vuelve, estará en nuestra agenda seguramente en otras tertulias a lo largo de los próximos días.